juntos. 100.9. Hubiera pasado para acá, para que sí, ya no hubiera ido ahí. No, sí, mejor acá, porque así no me sobra para cuando ella me haga corte. La Iglesia Cristiana Pentecostés, Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, presenta su programa Poder y Misericordia de Dios. Jesús resucita, sana, libera y provee nuestras necesidades, donde el poder de Dios estará presente por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conducido por los pastores evangelistas Jorge Morales Perales y Víctor Hugo Espinosa Hernández. ¡Iniciamos! Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por un programa más, por un día más que Dios nos permite el traer la palabra, el evangelio, para instruir al pueblo del Señor. A todos aquellos que nos oyen, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y el día de hoy traemos una palabra de grande bendición. Es un tema en el cual muchas iglesias han dejado de predicar. Sí, es verdad. E inclusive hermanos en Cristo que no les gusta este tema. Les habla uno del tema del infierno. Ay, no, dice, de ese no me hable. Hábleme de amor. Hábleme de prosperidad. Hábleme las bendiciones de Dios. Pero la palabra es fiel y es verdadera. Y tenemos que hablar de este tema, aunque no nos guste. A través de la Escritura encontramos que Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Y esta es una palabra de advertencia al pueblo de Dios. Muchos se preguntan, pastor, ¿a dónde va mi alma después de la muerte? La Biblia lo dice, ¿sí? Pero como el ser humano no escudriña la palabra de Dios, porque el Dios de este siglo les tiene cegados para no entender, para no comprender, para no creer, Él sigue trabajando. Él está en su obra. En el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no ha venido sino para robar, para matar y destruir. Y la humanidad está siendo destruida por Satanás. El significado de Satanás es el que separa. Dios une. Dios es creador. Satanás separa y destruye. Y termina matando. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, aquellos hermanitos que tengan su Biblia a la mano. Y los que no la tengan, por favor, pongan mucha atención. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 24, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Gloria al Señor. El que cree mi palabra, el que hace de él la palabra de Dios, el que se sujeta a Dios, el que es obediente en lo que está escrito en la palabra. Dice, no vendrá a condenación. La misma escritura nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. El infierno, hay quien cree y hay quien no cree. Vamos a hablar de quien no cree, y no tan solo no cree, sino que no le gusta hablar de este tema. Hay religiosos occidentales como los zoroastristas, el judaísmo y el cristianismo, los islámicos.
hablan del infierno. ¿Qué me puede decir usted, pastor, acerca del tema del infierno? Bueno, pues primeramente, ¿verdad? Buenos días. Señor les bendiga a todas las personas, ¿verdad? Que nos escuchan atentamente en esta hora, ¿verdad? Que han dispuesto su corazón, su tiempo, su vida, ¿verdad? Para el Dios vivo verdadero, para ser edificados precisamente a través de la Sagrada Escritura. Saludos y bendiciones para todos. Pues ciertamente, ¿verdad? El tema del infierno es un tema muy importante que muchas veces las almas quieren evitar. A nadie le gusta escuchar, ¿verdad? Ni le gusta recibir una palabra que posiblemente, ¿verdad? No sea precisamente muy agradable, muy bonita, ¿verdad? Y pues quieren evitarlo a toda costa. ¿Por qué? Porque su conciencia les acusa. Claro. ¿Sí? Cuando alguien está lleno de pecado, lleno de abominación a Jehová, pues trata de evitar siempre esos temas, ¿sí? Aunque sabemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, como tú lo acabas de expresar, hermano Jorge, Él siempre habló, ¿sí?, más del infierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque por amor, ¿verdad?, a las almas por las que Él ha muerto, ¿verdad?, por amor a todos nosotros, Él dio su vida. Entonces, Él lo que quiere, ¿verdad?, es que evitar que perezcamos, ¿verdad?, en el infierno, ¿sí?, en el lago que arde con fuego y azufre. La Biblia lo describe de una manera clara. No lo habla como una parábola, como muchos piensan para evitar ese tema. O sea, no lo quieren creer, aunque saben la verdad, porque ya han leído la Escritura. Entonces, pero se niegan a creer que haya un infierno, que haya un lugar de castigo, porque agarran la Biblia, ¿verdad?, a su conveniencia. Tergiversan, ¿verdad?, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y dicen, bueno, es que nosotros creemos en un Dios de amor. ¿Sí? Y precisamente por ese amor, ¿verdad? Ellos tienen la imagen de un Dios lleno de alcahuetería, un Dios apapachador, un Dios que abraza el pecado, ¿verdad? Y no es así. La Biblia nos revela, ¿verdad?, que Dios no habita en medio de la inmundicia. Y Él quiere un pueblo santo. Él dice, sed santo porque yo soy santo. Entonces Él nos llama a la santidad, ¿sí? A que nos apartemos del pecado, a que hagamos todo conforme Él nos está, ¿verdad?, demandando en la Sagrada Escritura. Precisamente para eso tenemos, ¿verdad?, la Biblia, ¿verdad? Porque, como ya lo hemos expresado anteriormente, es un manual de vida, ¿sí? Amén. Es una ley, es un reglamento, es una norma, y debería ser la norma de fe y conducta de todo ser humano para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Lamentablemente, ¿verdad?, como mucha gente en diferentes pueblos, la ley se quebranta, la ley no se cumple, ¿sí? No nos gusta estar sujetos a una autoridad, no nos gusta estar sujetos, ¿verdad?, a alguien que esté por encima de nosotros. Hay mucha rebeldía en todos los pueblos. Entonces es donde nosotros tenemos que trabajar y aprender a sujetarnos a la palabra de Dios, a lo que Dios establece, ¿verdad?, para nuestra bendición. Porque queremos bendiciones, Claro. pero no queremos los compromisos. Ese es el problema. Exacto. Entonces nosotros, ¿verdad?, como ministros del Evangelio tenemos que enseñar eso a la gente, ¿verdad?, a los pueblos, que si queremos ser bendecidos tenemos que caminar en obediencia. Deuteronomio 28 habla precisamente acerca de eso, de las promesas de bendición, pero también hay promesas de maldición. Amén. ¿Sí? Cuando desobedecemos también hay consecuencias, ¿verdad? Amén. Que precisamente no son muy gratas para nosotros. Entonces llega a haber, ¿verdad?, tales consecuencias hasta llegar, ¿sí?, a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es lo que vamos a estar ahorita comentando, ¿verdad?, a lo largo, ¿verdad?, de este programa, ¿sí? Que lo que dice la Escritura en relación a eso, ¿sí? Porque hay varios textos, ¿sí?, varios libros que nos hablan precisamente del infierno. O sea, Jesús hablaba mucho del infierno y es precisamente una palabra no de condenación, sino más bien una palabra de amor, porque es una palabra de prevención. Amén. ¿Sí? Para que nosotros, ¿verdad?, como predicaba Juan el Bautista, enderecemos nuestras sendas, enderecemos nuestros caminos. Así es. ¿Sí? Y entonces formemos parte del reino de Dios. Él anunciaba el reino de Jesucristo, que venía Jesús, que venía el reino. Dice, arrepentíos, ¿verdad?, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de Dios, venía Jesús, el rey. Entonces, ¿qué dice? Si quieren formar parte de este reino, tienen que arrepentirse, tienen que enderezar sus sendas, tienen que limpiarse de toda abominación, porque Dios es un Dios santo. ¿Sí? Y demanda una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, para evitar, ¿verdad?, caer precisamente en el infierno, y que más por el contrario, si estamos en el buen camino, ¿verdad?, que es Cristo Jesús, estaremos entonces toda la eternidad, ¿sí?, en la presencia del Dios vivo, porque todos vamos a ir a una eternidad, nuestra alma es eterna. Amén. A nosotros nos corresponde decir hacia dónde vamos, si vamos a alabar al Dios vivo verdadero eternamente juntamente con sus ángeles, o queremos que nuestra alma esté padeciendo un tormento eterno, o sea, sin descanso, ¿sí?, en el agua que arde con fuego y azufre. Dice la Biblia, donde es el lloro y el crujir de dientes. Aquí ¿sí?, en el mismo, infierno. en este mismo capítulo, ahora en el verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo
a resurrección de condenación. Así es. Vuelve la palabra condenación, ¿verdad? Amén. ¿Dónde va a ser la condenación? En el En el infierno. infierno, efectivamente. Algunos dicen, es que es mentira el infierno aquí está en la tierra. Sí, es cierto, el infierno aquí está en la tierra. ¿Dónde se encuentra el infierno? En el centro de la tierra. Amén. En el centro de la tierra, ahí se encuentra el infierno. ¿Sí? Pero muchos esquivan este tema e inclusive dirigentes religiosos. Ahí tenemos a Russell, Frank Russell, autor, ¿sí?, de la línea de los testigos de Jehová. Ellos no creen en el infierno, ¿sí? Los mormones no hablan del infierno, pero ¿y estos por qué no hablan del infierno? Porque en su escritura se ha transcribesado la palabra, se ha quitado. ¿Quién es el que no quiere que se crea? Satanás. Así es, el príncipe de este El siglo. príncipe de este El siglo Dios de este mundo, dice la no Escritura. quiere que la humanidad esté enterada de él. ¿Sí? Pero debe de haber alguien más que está sobre ellos. Muchos hemos escuchado hablar del Papa Negro. ¿Quién es el Papa Negro? Y no precisamente porque sea de piel negra. No. El que pone las sectas, el que paga para los males. Si hacemos una investigación y la gente lo puede buscar en el internet, el Papa Negro, ¿de dónde surge? Surge de Roma. ¿Cómo de Roma? Sí. Y lo más curioso es que está por encima del Papa Universal en la Iglesia Católica. De ahí surge el Papa Negro. ¿Sí? De ahí es donde surgen las maldades. Lo acabo de ver en los temas de internet. Y algunos dicen, no creas tanto en lo del internet. Pues vamos a profundizar más todavía. ¿Sí? Los asesinatos, los robos, las violaciones, los adulterios, ¿de dónde surgen? Es de Satanás, Claro. que no le gusta que se busque a Dios, que no se obedezca a Dios. Hoy en día, muchas iglesias se han quitado el velo. No quieren el velo, No se quieren sujetar. no se quieren sujetar. Un pedazo de trapo para la mujer que es el velo, no lo quieren. No es el trapo de tela el que te va a dar la salvación. Es la obediencia a Dios. Así es. En aquel día, dice el profeta Isaías, serán quitados los zarcillos, los colgantes, los brazaletes. ¿En qué día? En el día que venimos a Jesús. He puesto delante de ti, dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 30, la vida y la muerte. Yo te recomiendo, dice Dios, que escojas el camino de vida. El camino de vida se llama Jesucristo. Amén. Así es. Amén, amén. ¿Sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, Gloria a yo Dios. soy la vida. Nadie va al Padre. Nadie, 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 ni una mosca. Nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? El libro de Eclesiastés capítulo 12 dice, y Dios mismo traerá a juicio toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Para el juicio nadie se va a escapar. Así como nadie se escapa para la muerte, nadie se escapa para el juicio. Santo Dios. Así es. ¿Y cómo vamos a estar delante de la presencia de Dios? Es que el Espíritu Santo habló a través del hermano, a través de la hermana, a través de este, y dijo que el velo no. Una mentira del diablo. Aquí lo dice la Escritura. Si no quiere usar la varona velo, que se rape. Y que vaya al templo rapada. Es lo mismo. Es como nosotros los varones. Predicar el Evangelio
o hacer oración con una gorra, no podemos. Así es, hermano, es afrentar nuestra cabeza, dice la Escritura. Tenemos que ser obedientes. Si realmente decimos que somos cristianos, ¿sí? Pues tenemos que hacer lo que Cristo dice, porque precisamente eso es, ¿verdad?, el significado de la palabra cristiano, seguidor de Cristo. El término iano significa seguidor de. Entonces, si somos cristianos, tenemos que seguir, ¿verdad?, las instrucciones de nuestro amado Señor Jesús. Así es. No podemos decir, ¿verdad?, que somos parte de su pueblo si andamos, ¿verdad?, haciendo las cosas contrarias a lo que nos está demandando, ¿sí? Y pues bueno, pues sí, tenemos que, ¿verdad?, que escudriñar la Escritura, ¿verdad?, y seguir, ¿verdad?, perseverando en ella. Hablabas, ¿verdad?, acerca de, pues, de algunas doctrinas, de algunas sectas religiosas. Sabemos que no hay iglesia perfecta porque lo sabemos bien. Sabemos que nosotros también tenemos errores porque estamos conscientes de ello, que si seguimos a Cristo seremos perfeccionados en el día del Señor. Hay también quienes dicen, ¿verdad?, que están siguiendo a Cristo, pero que también no creen precisamente en que la salvación se pierde, ¿sí? Entonces, hay una doctrina, ¿verdad?, que ellos manejan, ¿verdad?, del salvo siempre salvo. Dicen, yo ya recibí Cristo y puedo andar en el pecado, puedo andar en las cosas del mundo. O sea, comportarse como cualquier persona, ¿verdad?, y no como el pueblo escogido de Dios. Y piensan, ¿verdad?, que no van a perder la salvación. Qué triste que sean cegados por el enemigo, porque es obra del enemigo. Amén. Quien gobierna este mundo, dice la Biblia que es el Dios de este mundo, Satanás, el diablo, ¿verdad?, el chanclas, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Pero es la verdad. Sí, o sea, los ha cegado. Hay un espíritu, ¿verdad?, de letargo sobre ellos, viven dormidos, no quieren despertar a las cosas de Dios, a la espiritualidad. Sí, entonces nosotros, ¿verdad?, como ministros, ¿verdad?, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que estar clamando por ellos, porque ellos no se han dado cuenta. Entonces ellos tienen que despertar, ¿verdad? Tenemos que orar, ¿verdad?, para que aquella persona, ¿verdad?, que ha sido engañada, ¿sí?, que ha creído, ¿verdad?, que el infierno no existe, o que el infierno es aquí, o que no se pierde la salvación, ¿verdad?, que están profesando, ¿verdad?, alguna religión, puede ser la denominación que sea. A nosotros, ¿verdad?, movidos a misericordia, como Dios se movió misericordia por nosotros, tenemos que orar por todos ellos, ¿sí?, para que la luz verdadera, que es Jesucristo, les alumbre. Amén. Entonces, ¿verdad?, resplandeciendo la luz, ¿verdad?, sean apartados del pecado y ellos estén caminando en la verdad. Porque sí es muy importante todo esto. Nosotros tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir en el camino. Dice en el libro del Apocalipsis, ¿verdad?, capítulo 3, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Dice que si nosotros permanecemos en su palabra, si hacemos lo que su palabra dice, si seguimos las sanas palabras, aunque muchas veces a nosotros no nos guste algún texto, alguna palabra, pero si es algo, ¿verdad?, que Dios nos está demandando, es porque es saludable para nuestra vida espiritual. Amén. ¿Sí? Es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Si es como aquella persona que no le gustan las verduras, pero se las tiene que comer porque es saludable para su vida, para su organismo. Así nosotros tenemos que comer, ¿verdad?, ese rollo, ¿verdad?, de palabras que Dios nos da. A veces decimos, no, esta palabra no me agrada. Tú dices ahorita algo, ¿verdad?, por ejemplo, en el caso de la mujer que no se quiere sujetar a la palabra y que no usa velo. ¿Sí? Y no nada más el velo, sí. se cortan el pelo. Ah, sí, claro. Pero hay muchas cosas, ¿verdad?, que en el pueblo, ¿verdad?, hay una gran rebeldía. Pero, vaya, es algo que pueden decir, no, pues es solamente un pedazo de trapo, o sea, como tú lo estabas expresando. Pero ese paño que se pone, dice la Biblia, que es señal de autoridad. Amén. Y cuando alguien, ¿verdad?, cuando una mujer, una sierva de Dios, ¿sí?, humilde delante de su Señor, viene, ¿verdad?, y usa ese velo para orar, se está sujetando al Dios vivo verdadero, ¿sí? Y es una señal que se está sujetando, ¿verdad?, también a su marido, que está haciendo la voluntad de Dios, no su propia voluntad, lo que mucha gente hoy no quiere aceptar, ¿sí?, porque han querido modernizar el Evangelio, ¿sí?, y cuando lo modernizan, ya no están compartiendo el Evangelio, ya no están compartiendo el verdadero Evangelio, porque el verdadero Evangelio es Jesucristo. Amén. Él es la palabra, ¿sí? Él es, dice la Biblia que Él es la palabra, ahora Él es el verbo. Entonces, cuando alguien cambia, ¿sí?, ya no está predicando a Cristo, ¿sí? Está apostatando de la fe, está manejando doctrinas heréticas, van en contra de Cristo Jesús. Entonces, una palabra, ¿verdad?, de Dios tiene que estar manejada, compartida, ¿sí?, como lo establece la Biblia, ¿sí? Por eso que dice, el que Amén, venciere, gloria a Dios. o sea, el que permanezca Sí. en las sanas palabras, en la sana doctrina, ¿sí?, entonces será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto quiere decir, Gloria a esas son Dios. palabras de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces, esto quiere decir que Él, ¿verdad?, ciertamente puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Verdad? Pues esforzarme cada día más en seguir los lineamientos que la Biblia establece, ¿sí?,
que los preceptos, ¿verdad?, que Jesús me ha presentado, realmente tengo que tomarlos en cuenta porque es para salvación y para mi sanidad, ¿verdad?, para mi salvación, para la vida eterna, ¿sí? Entonces, y si nosotros lo hacemos, ¿verdad?, y seguimos confesando al Señor, dice que Él nos va, ¿verdad?, Él no nos va a negar delante del Padre ni delante de sus ángeles. Mira, aquí en Jeremías capítulo 17 dice, así ha dicho Jehová. ¿Quién? Dios, Amén. Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y muchos predicadores llegan y dicen, es que Dios quiere tu corazón. Diablo mentiroso. Y aquí mismo, en el mismo capítulo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Aleluya. Fíjate nada más, ¿sí? ¿Quién lo conocerá? ¿Y quién se quiere sujetar a Dios? Fíjate lo que dice también la carta, ¿verdad?, a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23, donde dice que nuestro Dios, ¿verdad?, dice, os santifique por completo, ¿sí? Dice, os santifique por completo, dice, espíritu, cuerpo y alma, y sean irreprensibles para la venida del Señor. Esto quiere decir que Dios no solamente quiere el corazón. Y cuando Dios te pide tu corazón es para limpiarlo, no porque le guste que esté lleno de maldad. Ay, no, es que Dios quiere mi corazón y Dios, a Dios le agrado así como ando. No, pues ¿cómo crees? O sea, tenemos que, ¿verdad? Cuando Dios viene a nuestra vida y nosotros le recibimos, ¿verdad?, en nuestro corazón y lo confesamos con nuestros labios y decimos que Él es nuestro Señor. Si Él es mi Señor, tengo que obedecerle. ¿Sí? Y si no lo obedezco, entonces no puedo decir que es mi Señor, porque muchas veces, ¿verdad?, alguien quiere a Jesucristo como su abogado, pero no como su rey para obedecerle. No. Entonces nada más queremos las bendiciones, pero no los compromisos. En el libro de Daniel capítulo 12, verso 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén, amén. Mas los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya, así es. Gloria a Dios. Vamos a un corte y regresamos. Sí. Para los amigos y hermanos que nos escuchan y nos están viendo a través del sistema del Face, les mandamos un cordial saludo, bendiciones de nuestro Padre glorioso. Y esta palabra que estamos dando no es una palabra, como dijo mi hermano, es de amor, es de advertencia. Vemos en la parte de Lázaro y el rico, donde el rico, estando en la condenación, le dice, Padre, permite que yo vaya allá para avisarle a aquellos que tengo, mis hermanos. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? No se puede. No se puede, ya no se puede. Dice, allá tienen a los profetas, ¿verdad? Tienen a los maestros. A ellos escuchar. ¿Sí? Y es lo mismo que estamos viviendo ahorita. Sí, claro, hermano, porque pues nadie quiere pasar, ¿verdad?, por ese lugar de tormento. Todos queremos ser bendecidos por Dios. Todos queremos, ¿verdad?, las bendiciones, pero muchas veces no queremos los compromisos, no queremos ir al culto. He invitado a mucha gente, yo creo que igual tú, porque somos, ¿verdad?, ministros del Evangelio y pues tenemos que seguir, ¿verdad?, sembrando la semilla, la palabra de Dios. Entonces sucede que muchas veces le decimos al amigo, al familiar, oye, te invito al culto. Y cuando yo les mando algún mensaje, tal vez un saludo, y me lo responden, pero cuando les mando una invitación de ir al culto, ¿verdad?, ya no. Ayer hablaba con un amigo y le decía, oye, le digo, pues como ya no te invito como en el mundo, ¿verdad?, a ir a la disco, a ir al antro, pues ahorita me ignoras, digo, ni me contestas. Ya nada más respondió, ¿verdad?, riéndose. ¿Sí? Y es que es la verdad, ¿sí? Pero, o sea, piensan que uno lo hace, ¿verdad?, no sé de qué manera, o por molestarlos, porque les incomoda cuando les hablamos de la verdad. ¿Por qué? Porque han sido gobernados por el enemigo. El enemigo se incomoda, se molesta, se enoja. Claro. Pero no saben, ¿verdad?, que es una palabra de salvación y de vida eterna. Entonces, nosotros lo que hacemos, ¿verdad?, en el amor que Dios nos ha sembrado, pues también sembrar amor, ¿verdad? Y con ese mismo amor, ¿verdad?, sembramos la semilla, la palabra de Dios, para que ellos alcancen la salvación y la vida eterna. Sí, pero ellos no lo ven de esa manera. Pero esperemos, ¿verdad?, que
que la luz verdadera, ¿verdad?, de Cristo Jesús les alumbre, ¿verdad?, y vengan, ¿verdad?, a los pies de Cristo. Y pues tenemos que seguir clamando, ¿sí?, a Dios por sus almas, y tenemos que seguir predicando para que sean salvos, porque pues es lo que Dios quiere, ¿no?, que todos seamos salvos, que nadie se pierda. Hay quienes niegan, ¿verdad?, la existencia del infierno, como hemos estado compartiendo, en lo que mencionabas ahorita del pasaje bíblico del rico, ¿verdad?, y de Lázaro. Dicen, es que es una parábola. La Biblia no dice ahí que sea una parábola, eso fue algo real, ¿sí? Realmente el infierno existe. El rico, ¿verdad?, que había tenido todo en vida, estaba siendo atormentado y pide misericordia y le pide a Lázaro, ¿verdad?, le pide el permiso para que Lázaro vaya y anuncie, ¿verdad?, a su familia que estaban igual que él, de torcidos. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Que se arrepientan porque el infierno sí existe, ya lo estoy viendo, ¿no? Y que le dice, ¿verdad?, el padre Abraham, ¿no? Si tienen a los profetas, ahí tienen a los que están predicando, pero no han querido creer. Lo mismo para nuestro tiempo, mucha gente no cree, nosotros predicamos y no creen, ¿sí? Pero hay testimonios de gente que ha ido al infierno, ¿verdad?, que la conciencia, ¿sí?, les acusa más porque hubiera hecho caso, pero pues ya no hay forma. Hubiera. Así es. Continuamos. Continuamos con su programa Poder y Misericordia de Dios. Gloria a Dios. Para todas aquellas personas, hermanos en Cristo, que quieran mandarnos un mensaje, el teléfono de mi hermano Víctor, 782-101-6193. Y el mío, pues muchos ya lo conocen, 782-131-6387. Quiero mandar también un saludo al hermano Pablo Román Martínez. Manda un mensaje: pastor, gracias por los saludos, siempre lo escuchamos en Plan de Arroyos. Me gusta la forma de su predicación en la radio. Un abrazo y bendiciones. Gloria a Dios. Algunos se molestan porque no les gusta la exhortación, mas no lo hago por molestarles, sino porque el Señor me envía para eso. La palabra es para salvación y tenemos que conducir al pueblo para vida eterna. Me da gusto que escuches la palabra del Señor y haces lo que Dios dice a través de ella. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pues es que eso hemos sido llamados, a predicar la palabra de Dios, no un evangelio adulterado, ¿No? no un evangelio prostituido que se vende al mejor postor, porque hay quienes dicen ser siervos de Dios, ¿sí?, y se paran, ¿verdad?, en un púlpito detrás de un atril y comienzan a dar palabra, ¿sí?, una palabra que le agrada al pueblo que está enfrente de él, Sí. pero no una palabra que Dios está demandando, ¿sí?, porque lo que quieren hacer, ¿verdad?, es que la gente se sienta a gusto, ¿sí?, y que les paguen, ¿sí? Por eso lo han prostituido, pero nosotros tenemos, ¿verdad?, la línea de Dios, ¿verdad?, que es predicar Se las ha cosas perdido como la sana doctrina. Así es, hermano. O se está perdiendo. Son pocas las iglesias las que aún todavía celosamente están defendiendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Tenemos que predicar como en los tiempos de Juan el Bautista nuevamente, Y llamarlos al tenemos arrepentimiento. alrededor muchísimas iglesias para donde vayamos, ¿verdad? Vemos los centros cristianos y ahora así están denominados. Centros, sí. Centros cristianos evangélicos. Un centro social donde tú puedes ir y puedes hacer lo que tú quieras y puedes comentar lo que tú quieras. No hay problema, ¿sí? Los encargados, dizque pastores, ¿verdad?, apapachan el pecado y aún todavía se desvían con una hermanita o un hermanito. Qué desagradable es cuando nosotros nos enteramos de estas cuestiones y aún todavía que se blasfema contra la palabra de Dios. ¿Sí? Se está perdiendo el amor, se está perdiendo para lo que Jesús vino a esta tierra. Él dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. ¿Sí? Y Jesús lo corrobora y dice, yo he venido para salvación. La humanidad se deja llevar por el Dios de este siglo. Se hacen tatuajes,
le rompen a los pantalones. De por sí no es bueno que las mujeres usen pantalones, pero a ellas le rompen hasta las orillas de las piernas, ¿sí? Las blusas, huecos por todos lados, ya no traen nada en la espalda. Fíjate, hermanito, ahorita que estás diciendo eso, o sea, ayer platicaba con un hermano, ¿verdad?, que nos está apoyando ahí en la administración de la alabanza, sí, y platicamos acerca de eso, porque él conoce precisamente a un pastor, sí, y me dice, es que he visto, ¿verdad?, que este pastor dice que no es malo los tatuajes, que no, las perforaciones, y que puede incluso tomarse una copa. Le digo, oye, pues es que eso es abominación a Jehová. La Biblia nos demanda, ¿verdad?, que un poco de levadura echa a perder toda la masa. ¿Sí? Leuda. Sí, así es. Entonces, no es correcto, le digo. Entonces, es lo que estábamos comentando, ¿no? Que ha visto eso, ¿no? De pastores, y sobre todo me habló de uno en particular, ¿sí? Y es lo que le decía, hermano Felipe, se llama Felipe Arellanos, le mandamos saludos. Y él decía eso, ¿no? Es que, pues dice que no es malo. Le digo, ¿cómo no? Pues la Escritura lo dice claramente. Que le arranque la hoja Así ahí es. a la Biblia a ver qué le va a pasar. Sea anatema, dice el Señor. ¿Sí? Que le arranque, que tenga ese valor de arrancarle. Si no les ¿Verdad? sirve, pero vendrá juicio sobre ellos. Es que no son temerosos de Dios, se ha perdido el temor de Dios. ¿Sí? ¿Cierto? Y algo muy tremendo, o sea, porque se comparten cosas que no son, o sea, los niños no son instruidos en el camino como la Biblia los demanda. Dice, instruye al niño en el camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Acabamos de pasar la cuestión ahora en 24. Los niños conocen más a Santa Claus que a Jesús. Amén. Conocen más a los Reyes Magos que traen el regalo que a Jesucristo. Pero dicen que lo hacen para la honra de Jesús, qué tremendo, ¿no? Sí. Mentiras del diablo. O Y sea, aún ¿cómo? todavía ponen un monigote en el pino. ¿Sí? Ese San Francisco de Asís, que fue el que sacó el niño Dios. ¿Sí? Otro que debe de estar, me imagino yo, ya, ¿verdad? ¿Sí? En el lago de fuego. Las tradiciones son muy bonitas, hermano, o sea, porque se llenan de luces, de colorido, algarabía y todo eso, pero no conducen a nada bueno, nos conducen a la condenación. Entonces es lo que la gente tiene que entender y tiene que despertar. La gente sí quisiera seguir a Dios, pero no quiere dejar las cosas del mundo, las fiestas, ahora la pachanga prácticamente, porque le gustan todas las tradiciones, que la rosca de Reyes, que la Navidad, que esto y que lo otro, que el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día del Niño, y no conocen el trasfondo, y si lo conocen, pues se hacen, ¿verdad?, los oxicios, como que no, pues eso no creo que sea, o sea, es muy religioso, ¿no? Porque no quieren abandonar sus prácticas mundanas, ¿sí? Sin embargo, esto les está condenando, ¿verdad? Les está arrastrando al agua que arde con fuego y azufre. Dice la Escritura, hermano, algo muy importante acerca de, a veces piensan, no, es que los niños van a ser salvos, ¿no? Y dice, ¿verdad? Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Habla de grandes y pequeños. Amén. Hay gente dice, ¿cómo mi hijo va a ir al infierno? ¿Sí? Pero también dice en el Éxodo 20, ¿verdad? Dice que si no te harás imagen, ¿sí? Ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ¿sí? Ni en las aguas debajo de la tierra, porque eso es abominación a Jehová. Hay quien busca al brujo, al hechicero, al agorero, Sí. y dice, es que nada más me lee las cartas. Mentiras del diablo, ¿verdad? Es que es bueno porque el brujo ahí tiene su Biblia y la tiene en el Salmo 91 Como un amuleto, hermano. como un amuleto. Jehová es mi pastor y nada me faltará, Ponte a trabajar y nada te faltará. ¿verdad? ¿A quienes no quieren ni trabajar? Muchos no quieren trabajar, Aún estando Sí. dentro del Evangelio, sino que Dios tiene que Ministros. suplir mis necesidades. Qué Ministros. tremendo, ¿eh? toman esa palabra que dice que del altar vas a vivir, No, que se ¿verdad? pongan a trabajar. Y no quieren que el esposo trabaje. Cuando Dios los llama a tiempo completo sus servicios, Dios va a proveer todo. Claro. Pero si Dios no te habla de tiempo completo, tienes que trabajar. Dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Amén. Aquellos pastores, ¿verdad? O pastoras o ministros que dicen que son del Evangelio y no ponen en práctica esa palabra, que quieren vivir, ¿verdad?, a expensas de los demás, pues están en un grave error, están en un pecado, ¿sí? Están en rebeldía. ¿Sí? Entonces, están eso no es siendo correcto. engañados. Así es, están siendo engañados, han sido engañados y enseñan mal porque enseñan mentira. Amén. ¿Sí? Y están arrastrando a todos los demás, ¿verdad?, a la misma condenación que ellos. En el libro de Deuteronomios capítulo 30, verso 19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, Amén. dice Dios, para que vivas tú y tu descendencia. Amén, gloria a Pero Dios. la rebeldía del ser humano
los demonios actuando a través del ser humano, ¿sí? El no buscar de Dios, el no leer la palabra, no escudriñarla. Escudriñarla es profundiza en la escritura, en el conocimiento, en la sabiduría que está dentro de la Biblia. ¿Sí? Así es. No quieren. ¿Sí? Dice, el espíritu está presto, mas la carne Es débil. es débil. Así ¿Sí? es. Te decía ahorita, hoy me sentía como que no quería levantarme a orar, porque la mañana estaba fría, ¿verdad? Y me quedé otro rato, y en lo que me quedé dije, no. Es que a veces al pueblo de Dios se le olvida eso. ¿Sí? Puede decir, la mañana está fría, qué bueno que Dios te levantó, pero el altar está caliente. Amén. Entonces nos Gloria a sumergimos Dios. en el río del avivamiento cuando comenzamos a orar, porque nos metemos en la presencia de Dios. Amén. Y Él es el que, ¿verdad? El que nos alimenta, el que nos nutre nuestra alma, ¿verdad? Sí. Nos da su calor. Estamos bajo la cobertura de sus alas, ¿verdad? Bajo su protección. Y ahí es donde encontramos, ¿verdad? El poder de Dios en la oración. Gloria a ¿Sí? Dios. Entonces, pues hay muchas cosas que tenemos que ir, ¿verdad? Tomando en cuenta. Tú dices que escudriñar la Escritura, ¿sí? Porque la palabra dice, ¿verdad? Dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Él es celoso. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Así es. O sea, luego dicen, ¿cómo mi hijo va a ir al infierno? Pues Dios visita la maldad de los padres, ¿entiende esto? Deja de hacer abominación a Jehová. ¿Sí? Comienza a hacer lo recto delante de Dios. Sí, así es. Imagínense que Dios diera un testimonio como lo hizo de Job, ¿verdad? Que diera ese testimonio de nosotros. ¿Has visto acaso, le decía al diablo, a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra? Hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. Así tenemos que ser nosotros, ¿sí? La humanidad sí tiene que ser recta, perfecta y temerosa de Dios, ¿sí? Porque luego encontramos, ¿verdad? Sorpresas en la Escritura que no queremos aceptar, como dice, ¿verdad? En Apocalipsis 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, o sea, al infierno, Sí. ¿sí? Es tajante la palabra, ¿sí? El que no fue hallado, ¿verdad? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue Así arrojado. es. Amén. Para todo ser humano debiera ser prepararse para la eternidad, pero vemos que casi nadie piensa ni en la muerte, mucho menos en la eternidad. Y muchos no piensan ni para el día de mañana, están ocupados en salir en el día de hoy. Es que tengo que trabajar porque tengo que pagar, es que tengo que comer, es que mis hijos van a la escuela. ¿Sí? Están pensando en el hoy y no están pensando en el mañana. Mucho menos piensan que la muerte puede llegar de un momento a otro. Así es. Pues una de las cosas que suceden es que la muerte no escoge, y lo vemos. Ancianos, jóvenes, niños, adolescentes, adultos mayores, y hay otros adultos mucho más mayores, de más de 100 años, y Dios ahí los tiene, los guarda, ¿verdad? En el libro de Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 vemos, dice así la palabra, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Amén. ¿Sí? Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El ser humano quiere vivir la vida, ¿sí? Dice el libro de Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, diserciones, ¿sí? Y la vida loca, Así es. el carnaval, se alborotan los demonios y quieren enseñar hasta la garganta. Carne ¿Sí? a Baal, Carne a Baal, a dioses falsos. a dioses falsos. Así es. Fíjese nada más. ¿Y quiénes participan? Todos. Todos quieren. Todo mundo quiere estar en el carnaval, ¿sí? Y tienen deudas aquí y dicen los de Poza Rica, yo me voy a Veracruz. Ujú. Empeñar también sus cosas. Empeñan lo poco que tienen y van a gastar lo que no tienen, Que sí. Así le hacen. ¿sí? Y resulta que por allá, ya tomados, los golpearon, los violaron, los mataron, los lastimaron. ¿Quién? Pues los mismos trabajadores de Baal, Así es. ¿sí? Así es, hermano. ¿Y qué trajo de regreso? Deudas. Deudas. Las mismas deudas y más grandes.
Que más grandes. ¿verdad? y más Tal grandes vez hasta todavía. pidieron prestado para ir al carnaval. Y ahí Sí, perdieron sí. sus cosas también. Y es lo que tenemos que ir entendiendo. Sí, yo principalmente, yo era una de las personas que iba al carnaval de Veracruz cada año. Cada año estaba en el carnaval de Veracruz. Sí, pero pues Dios nos rescató, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria sea a Dios es Cristo bueno. Jesús. Así ¿Sí? es. Debemos de estar preparados. Bien. Preparados para la eternidad. Ajá. ¿Sí? Sí. La condenación, el infierno, no es por 1 año, 2 años, 10 años. Ujú. Es por la eternidad. Así es. ¿Sí? Sí, definitivamente. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Sí? La dádiva de Dios que mucha gente no quiere aceptar todavía. La gracia Es de un Dios. regalo. Sí, No cuesta nada así es. buscar de Dios Permítame tantito. mientras puede ser hallado. ¿Por qué no hablas? Permita. ¿Por qué no hablas de la primera resurrección? Contéstelas. Buscar a Jehová, dice, mientras Sí, puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Sí, amén, así es. ¿Sí? Vamos a un corte y regresamos. Así es. Nos vamos a un corte comercial y Ajá. regresamos a su programa Poder y Misericordia. ¿Los creyentes de Dios. qué, perdón? ¿Los creyentes qué me dices, perdón? Vida romántica 100.9 siempre en tu vida. Siempre en tu vida. Dice que siempre rechazamos lo que pasa que luego nunca vienen por darse. Sí. Ese es el contexto cuando usted es el capitán y siempre está. Mi hermano, toda la persona que recibe a Cristo Jesús, que lo confiesa con sus labios, es inscrito en el libro de la vida desde el mismo día, en el mismo instante, la hora en que le entrega su vida. Porque ya no es mi vida, es la vida de Cristo. ¿Sí? No, amigo. No, porque incluso el mismo Yeshua, el Cristo de la gloria, le dijo a sus discípulos también que no se gozaran tanto, ¿verdad?, en que los demonios sujetara a su nombre, sino que más bien, ¿verdad?, se gozaran de que su nombre permaneciera en el libro de la vida. Todos estamos, los que llegamos a Cristo realmente, ¿verdad?, y somos obedientes a su palabra, somos inscritos en el libro de la vida. Ubicado en calle 2 Oriente, casi esquina Heriberto Quijo, atendido por su propietaria, Leonor Villegas. No. Apunta su teléfono y luego le habla. Bueno, me das tu número para luego poder compartir. Cristiana Alfa y Omega, en el interior del mercado Los Portales, con un alto surtido en Biblias, libros y todo el material para estudios. ¿Cuál es su nombre, bíblicos, perdón? Escuelas bíblicas, discos de alabanza, adoración, testimonios, 82. todo para prepararse y preparar al pueblo del Señor. Ajá, ¿cuál es su nombre? Atendido por su propietario, hermano Alejandro. Y nuevamente en el mercado Ok. de la burrita. Usted ya nos conoce, Librería Alfa y Omega. Es que Ah, claro que sí. dice que haya un alto rechazo de la mano, en el momento que lo piensa que no coordina. La nación podrá recuperar bienes que se hayan perdido por la corrupción. Bueno, sí, está bien. Luego, de hecho, eso habla Cristo y es lo que hay que hacer. Luego te voy a explicar bien esto. ¿Sí? Con todo gusto. Órale, pues, hasta luego. El Senado aprobó reformas Quiere contender con la palabra. en materia de extinción de dominio. Es que ya te he invitado, ya sé. Hildardo García Telles. Lamentablemente hay gente que quiere ocupar la palabra para contender. Dios así. Y pues no se dejan enseñar. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir orando por esas personas. Me dice que no, que lo de la resurrección, me está hablando cosas, ¿verdad?, fuera de contexto. ¿Sí? Que dice que los creyentes, ¿verdad?, que los que estamos, o sea, que los que somos Cristo, que no estamos escritos en el libro de la vida, que aberración. O sea, eso va en contra de la Él palabra. es católico y él usa el espiritismo. El grupo entonces. ¿Sí? Y la Biblia no puede mentir. No, es que hay que irse a la palabra, es que se basan en tradiciones, se basan en costumbres, ¿no? Lo que mucha gente en un momento hicimos. O sea, yo también profesaba la religión católica, también fui brujo, hechicero, espiritista, santero, estuve en la logia gnóstica, vaya, le conozco el rostro a Satanás en varias facetas. Entonces, pero vaya, nosotros conocemos, por eso digo, luego te explico, ¿no? Con toda calma y con todo gusto, ¿no? Porque eso que dice es mentira. Entonces yo solo voy a mostrar, si él quiere, a la luz de la palabra, que traiga su Biblia
la Biblia que él quiera, porque el mensaje es el mismo. ¿Sí? Y nosotros no tenemos nada que esconder más que predicar la verdad. ¿Sí? La verdad que es Cristo. Dice, es que una cosa es ser diferente y otra cosa es ser creyente. El creyente sufre, el cristiano no. ¿Cómo no? La vez pasada, el No tema saben de lo que es. que él traía era sobre las bendiciones. Que Dios sí bendice, pero Dios bendice a todos. ¿Sí? En eso estoy de acuerdo. Desde el momento que abrimos los ojos ya tenemos la bendición, ¿verdad? Pero hay bendición que viene directa de Dios. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y se las pedimos. Esa no va a venir nada más porque sí. Es cierto. No. Esa viene directa de Dios. Así es. La autoridad que Dios pone en nuestros labios, ¿sí? La dirección del Espíritu Santo, viene directa No de podemos Dios. cambiar la palabra, hermano, porque así dice, así se ha escrito. Dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, no podemos quitar nada, no podemos cambiar, tenemos que compartir conforme está escrito. Así es. ¿Sí? Y es lo que tenemos que hacer. Pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Ya descansé. Fíjate, se me dice que se muy bien. Sí, se me bien. Sí, para que se oiga que estamos acompañados. Sí, está encerrado este sitio. Continuamos Está bien. con su programa Poder y Misericordia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones para todas aquellas personas que nos han estado escuchando y las que nos han llamado, bendito es Dios, porque aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios es escuchada, Amén. ¿sí? Y la palabra de Dios es para instruirnos, Redarguye también. ¿sí? Exhorta y redarguye, A veces como que no nos agrada, pero Amén, gloria a pues la Dios. palabra de Dios. ¿sí? Dijiste algo muy cierto. ¿A quién no le gusta esta palabra? A los que están mal. A los que están mal delante de la presencia de Dios, nosotros no juzgamos porque no somos Dios. Pero aquellos que están mal delante de la presencia de Dios, no les gusta la palabra. Quieren ¿verdad? seguir La en sus malos exhortación. caminos, hermano, pero Sí. la Biblia nos exhorta que tenemos que caminar en santidad. Aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 1 al 8, dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Verdad? Pero Amén. fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Amén, gloria a Andad Dios. como hijos de Dios. Aleluya. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Así es. Es la parte que nos corresponde para la vida eterna. Amén. No tenemos de otra. Sujetarnos Amén. a la palabra de Dios. Sí, Si así nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, estamos obedeciendo la palabra. Si nosotros somos renuentes, pues vamos a andar como nosotros queramos andar, ¿verdad? Pero no como Dios quiere que andemos. Amén. ¿Sí? En el libro de Santiago, capítulo 14, en el verso 7 dice: someteo pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Y cómo nos vamos a someter, a sujetar, si no queremos obedecer la palabra? Así es, hermano. Y fíjate que hay algo muy importante porque siempre queremos, ¿verdad?, las recompensas, las bendiciones y eso. Y realmente sí, todo mundo lo va a obtener. Dice en Apocalipsis 22, versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Amén. ¿Sí? O sea, no, Sí, no va a venir a aleluya. premiar precisamente, sino No. cada quien conforme la obra, ¿verdad?, que Aleluya. esté realizando. Sí, y esta palabra es para todos. Amén. Sí, o sea,
no puedo decir, es que esta palabra es para un grupo, o para esto, o para los que no creyentes. O sea, eso es una mentira. O sea, la palabra de Dios es para todos, porque es una palabra de bendición. Entonces, es un llamamiento de Dios, ¿verdad? Que nosotros hagamos conforme a la Sagrada Escritura. Dice, he aquí yo vengo pronto, ¿sí? O sea, arrepiéntete, ¿sí? De tu abominación, de tu pecado, ¿sí? Para que puedas entrar en el reino de Dios. Dice, y mi galardón conmigo, Él trae un galardón, pero a cada quien conforme a su obra, ¿sí? Así es. Si andan, ¿verdad? Llenos de abominación, de idolatría, de inmundicia, ¿verdad? Pues obviamente que no les va a premiar, ¿sí? Entonces, seguimos anunciando, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo, basado en el amor, el perdón y la misericordia. A veces podemos creer que la palabra es demasiado dura, como un padre disciplinado, rígido, que ama a sus hijos. Así es. ¿Sí? No es un padre que nos odie, ¿sí? Simplemente que no es un padre alcahuete, sino que es un padre recto, perfecto, ¿sí? Entonces nosotros, ¿verdad? Recibimos esa palabra para poder compartirla como Dios nos está ordenando que lo hagamos, ¿sí? Hay gente que se incomoda, incluso en el mismo pueblo evangélico, ¿sí? Te decía hace un momento, ¿verdad? Que me decía un hermano, ¿verdad? Que está apoyándonos con alabanza, que hay pastores que dicen que no es malo tomar, que no es malo tatuarse y eso, y sabemos que todo eso es abominación a Jehová, ¿sí? Nuestro cuerpo no es un cuaderno, ni es la pared de una cárcel para estarla rayando, ¿sí? O sea, es el templo del Espíritu de Dios, ¿sí? Y debe ser consagrado para Dios. No Amén. podemos Amén. profanar el templo de Dios. No. Entonces, hay quienes pudieran querer justificarse y usan la Biblia, ¿verdad? A su conveniencia, ¿sí? Porque para eso sí, sí la usan para querer justificarse, ¿sí? Mas no para cumplir con lo que Dios está demandando. Eso es lo malo, ¿sí? De que no la usan como tienen que usarla, ¿sí? Sino para justificar sus faltas. Pero no hay justificación. ¿Quién se puede justificar delante de Dios? Nadie, ¿sí? Por eso debemos de tomar muy en cuenta esa palabra, ¿verdad? Dice aquí mismo en el capítulo 22, versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, ¿sí? Y no habla de los impíos, habla de todos. Si alguien ya está inscrito en el libro de la vida, es porque ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y porque le entregó su vida a Cristo. Ya no es mi vida. Si ya no tengo mi vida, si ya se le entregué a Cristo, tengo que hacer lo que Él me está ordenando en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Y si no lo hago, entonces soy un hijo de desobediencia, como esto. ¿Sí? Porque habla de los hijos de desobediencia. No está hablando de los que no han recibido a Cristo, sino de los que ya estamos dentro del redil, ¿sí? Entonces habla de los hijos de desobediencia, ¿sí? De los rebeldes, ¿sí? De aquellos que no quieren obedecer a papá y que se van, ¿verdad?, a coquetear con el chanclas y salen abrazados con el chanclas y con el demonio ese. Vente, compadre, vamos a seguir pecando en las borracheras, orgías, pleitos, iras, contiendas, etcétera. Divisiones, ¿sí? Porque hay gente que se encarga de dividir aún estando dentro de una congregación. En lugar de abrazar la palabra de Dios para bendición y edificación de su vida, quieren estar dividiendo a los pueblos, ¿eh? Pero hay de aquel, ¿verdad? Porque será, ¿verdad?, galardonado conforme a su obra. Me decía un hermano, oiga, hermano Jorge, dice, es que usted habla en la radio y habla de las iglesias, de los templos, donde pueden ir como quieran, los centros sociales cristianos, ¿sí? Pero es que es la palabra. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y llama, pecadores. Así es. ¿Quiénes son los pecadores? Los que no están en Cristo Jesús, ¿verdad? Limpiar las manos. Dice, y a vosotros, los de doble ánimo. Sí. ¿A quiénes habla? A los que ya están en Cristo, pero no se han afirmado. Exacto, a los de doble ánimo, a esos que están en los centros sociales cristianos, a los que ya conocen la palabra de Dios, pero les gusta la pachanga, les gusta el cigarro, les gusta la cerveza, todavía andan mintiendo, andan robando, ¿sí? Andan adulterando, andan fornicando, a los de doble ánimo. No les gusta ayunar, hermano, para menguar su carne. Purificar vuestros corazones. No les gusta ayunar, no les gusta orar. Les da mucha hambre, se enferman. ¿Sí? Es que mi gastritis, es que mi cáncer, se apoderan de las maldiciones del diablo. Dicen, cuando la mi escritura cáncer. dice que hemos sido Se va a sanados, reprender el diablo. ¿verdad? Sí, amén. Por Jesús, Amén, amén. ¿sí? La herida que le hicieron a Jesús en su costado no fue en vano. La sangre que derramó en la cruz del Calvario no fue en vano. La sangre fue para limpiarnos de nuestros pecados. La llaga que llevó en su costado fue para ser sanados. Amén. Así es.
y suelto esta palabra profética en el nombre de Jesús. Todo aquel que está enfermo en este momento, lo declaro sano para la gloria de Dios. Amén. Santo es Dios. No soy yo el que hace la promesa, es Dios mismo. Solo créalo en su corazón. Toda tribulación, toda angustia, tráigala a Jesús. Jesús es la respuesta a su problema. Es necesario que el pueblo de Dios se levante en victoria, en conocimiento, en sabiduría, en discernimiento, que enderecen el camino. La palabra de Dios no es para condenación, es para salvación. Amén. Vamos a un corte y regresamos. Es para salvación mientras tiene vida. Amén. Porque si llega la muerte, conoce toda la Biblia, pero nunca la obedeció, la misma palabra lo va a condenar. Sí, así está escrito que la misma palabra nos acusa, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí no tenemos de otra más que esforzarnos en caminar en obediencia, tomados de la mano de justicia del Señor. Cuando Jesús dijo, separado de mí, nada es nada. Así es. Nada podemos hacer separado de Dios. Amigo o amiga que me escuchas y que me ves a través de el Face, Dios es bueno. Si hay alguien bueno, es Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que busquemos de Dios como Él quiere, no como nosotros queremos. Que le obedezcamos y que estemos sujetos a su palabra. Porque el día de mañana, esta palabra es la que nos va a juzgar. Tus obras, tus actos van a ser juzgados. Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Que el sacrificio de Jesús en la cruz no sea en vano para ti o para mí. Seamos obedientes a la palabra, sujetos a la palabra. Ella nos lleva a la vida eterna. Así es, hermano. Solamente, ¿verdad? A través de la palabra, porque así dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Si nosotros queremos vida eterna, tenemos que escudriñar la Escritura. Y añade, ¿verdad? Dice, y ellas darán testimonio de mí. O sea, la Escritura nos dará a conocer al Cristo de la gloria. Nos dará a conocer al Dios vivo y verdadero. Solamente a través de la Escritura. ¿Sí? No por alguna costumbre o alguna tradición, Esa sino parte como está escrito. Ya dala ahorita. De Juan 5:39. Continuamos 3 con su minutos programa Poder todavía. y Misericordia de Dios. Pues bien, mis amados hermanos, amigos que nos están escuchando, ¿verdad? La Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ella dará testimonio de mí. Esto quiere decir que si realmente nosotros queremos tener vida eterna, tenemos que comenzar a escudriñar, a buscar, a rebuscar en la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para aprender de ella y para aplicar, ¿verdad?, la bendita palabra de Dios en nuestra vida. Solamente sujetos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios a través de la Escritura podemos alcanzar la salvación y la vida eterna, ¿sí? Y si queremos conocer de Dios, ¿verdad?, del Dios vivo y verdadero, pues precisamente dice nuestro Señor Jesucristo, dice, y ellas darán testimonio de mí. O sea, ellas me van a dar a conocer, ¿sí?, la Escritura. ¿Sí? Entonces tenemos que ir a la Escritura para poder conocer de Dios, para saber, ¿verdad?, qué es lo que Él quiere de nosotros, cómo quiere que nosotros caminemos, ¿verdad? Amén. Qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para alcanzar precisamente esa salvación, cómo es Dios, ¿sí? Amén. Sabemos que es un Dios bueno, pero también sabemos que es un Dios justo y fuego consumidor y que dará a cada amén. quien conforme a sus obras. Sabemos que no es un Dios alcahuete, sino un Dios, ¿verdad?, santo, ¿sí? Un Dios justo, un Dios, ¿verdad?, que nos da todavía la oportunidad de acercarnos a Él. Segunda de Pedro 3:9 dice que muchos tienen por tardanza la promesa del Señor, de que Él viene, y dicen que viene y no viene. Dice, muchos tienen por tardanza la promesa del Señor, mas Él es paciente para con todos vosotros,
no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿sí? Amén. Es ahí donde Amén. tenemos, ¿verdad? Nosotros como ministros del Evangelio, seguir predicando acerca del arrepentimiento de pecados. Y no estar apapachando, ay, Cristo te ama y Él te va a bendecir y te va a dar prosperidad, te va a dar casa, te va a dar auto, te va a dar yate, te va a dar viajes. O sea, la gente le gusta que le hablen bonito, ¿sí? Sí. Sí, pero cuando comenzamos a buscar, ¿verdad? ¿Sí? Como el bisturí del médico, ¿verdad? Te tiene que abrir para sacar todo lo podrido para poder tener una vida sana, Amén. ¿sí? Es lo que Jesús hace, porque sabemos que la palabra de Dios es más filosa que cualquier espada de doble filo. Entonces viene, a lo mejor nos duele, nos incomoda, hay quienes se enojan, Sí, pero ¿cierto? esto es de bendición, tienen que recibir la palabra. Y dice la Biblia en Santiago que tenemos que recibir la palabra implantada. Eso es como un injerto, ¿sí? Y dice la palabra implantada, dice que tenemos que recibirla con mansedumbre. O sea, no te enojes, amigo. No te enojes, hermano. ¿Sí? Si realmente tú reconoces dentro de ti que hay algo, ¿verdad? Que hace falta que cambies, pídele al Cristo de la gloria que lo haga, porque tú no vas a cambiar nunca. A mí me han dicho muchas veces, oye, hermano Víctor, ¿cómo has cambiado? No, yo no he cambiado. No le puedo robar la gloria a Dios. El que me transforma es el Cristo Amén. Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el que Él es todo el lo que hace. transforma. Él es el poderoso de Israel. Entonces, Gloria a Dios. Él es, ¿verdad?, el que puede hacer ese cambio en nuestra vida. Y todo es para Amén. bendición, ¿verdad? Así Y lo es. hacen todos porque, como decíamos en el programa pasado, Él es el Dios de toda carne. Amén. Sí, amén. Sí. Al rato va a convertir incluso, ¿verdad? Él ocupa a todos. Sí, a quien Él Así quiere. es. Hasta los que no están en Cristo los ocupa. Hay poder, ¿Verdad? sí, Gloria a Dios. aleluya. Sí, porque mira qué precioso es, ¿verdad? Que pues Él hace que estemos aquí, hace posible. Sí. Sí, hay quienes están en los controles ¿verdad? Y compartiendo también, colaborando en la obra de Dios, bendito sea el Señor. Así es. Amén, aleluya. Y todo esto es de bendición. La palabra de Dios es de bendición. Aleluya. Alabado sea Cristo. Gloria a Cristo Santo Dios. Jesús. Pues seguimos invitando a la gente, los hermanos, hermanas, a seguir escuchando el mensaje de salvación. El mensaje es un mensaje de mucha bendición, Amén. ¿verdad? Pues no es palabra nuestra, la sacamos de aquí, de la misma Ya escritura. está escrito. Ya está escrito. Lo único que tenemos que hacer es sujetarnos a ella. Si nosotros nos sujetamos a ella y somos obedientes a la palabra, créanlo que el diablo huirá de vosotros. Amén. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Busca las cosas de Dios. Busca el reino de Así es, Dios y su aleluya. justicia, dice. Lo demás vendrá por añadidura. Así es. ¿Sí? Sí, es, hermano. Solamente esfuérzate. Esfuérzate. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y aquí nos vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Mira, exactito el tiempo.